Bueno, voy a tratar de hacerlo bastante sintético. El trabajo que presentamos a hoy en realidad está compuesto por... Con este avance. Sí, con este avance. Sí, señor. Está en realidad compuesto por 3 instancias, es decir, hubo 3 instancias, una primera que tiene un trabajo de campo y después 2 elaboraciones teóricas a partir de los resultados del trabajo de campo. El primero fue... El resultado es un pequeño libro que fue un trabajo trabajo de campo liderado por el doctor Mariano Ure, que también es director del programa de medios, espacio público y culturas digitales en la UCA, y tuvo como finalidad trabajar sobre las identidades del periodismo argentino, focalizándonos en lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires. Eso es básicamente los 3 niveles del trabajo. Es decir, se hizo primero un trabajo de campo que, como veremos más adelante, nos quedó corto, y a partir de ahí hicimos 2 vertientes, ¿no? Es decir, tomando en parte elaboraciones teóricas y también algunos insumos que nos habían quedado pendientes, que no habíamos utilizado del trabajo de campo original. Es decir, la metodología, primero tratamos de utilizar un marco teórico que no se había utilizado, al menos en la Argentina, que es uno desarrollado por Christian, Glasser, McQuail, Nordenstreng y White, que daba la originalidad de poder trabajar con un modelo de corte universalista para ver en qué medida se podía aplicar a la realidad argentina y eventualmente hacer algún tipo de proyección sobre América Latina, ¿no? Es decir, teníamos la duda, al trabajar de identidades del periodismo, si remitirnos a resaltar lo local, las particularidades de las culturas locales, a partir de en qué medida se podía aplicar un modelo de corte universalista. Entonces, el marco teórico destacaba, es decir, 4 tipos de periodismo sobre cuestiones públicas. Es decir, lo que trabajamos es sobre cuestiones públicas, y para eso, cuando desarrollamos la base metodológica, fue periodistas que tuvieron algún tipo de influencia sobre cuestiones públicas. Para decirlo por la negativa, por ejemplo, no consideramos periodistas deportivos, por ejemplo, o periodistas de espectáculos, sino los que son las áreas tradicionales de política, economía, sociedad, por ejemplo, ¿no? En los medios gráficos o también en los noticieros televisivos. El modelo desarrollado por estos 5 autores partía de 4 categorías, que era el periodismo como monitoreo, asociado en gran parte al modelo tradicional del watchdog, el periodismo de facilitación, que era una especie de periodismo articulador, más vinculado con la perspectiva del espacio público a las Habermas, es decir, una especie de armonizador de un debate amplio para llegar a algún tipo de consenso en situación de algún tipo de simetría. Luego consideraba el periodismo radical, que podría ser el contrahegemónico, es decir, que está en contra del establishment y que trata de mostrar las voces ocultas o lo que es la realidad de base en algunas sociedades. Y finalmente el colaborativo. Esto es entendido en el modelo universalista de corte europeo, ¿no? Europeo norteamericano, que es cuando el periodista trabaja puntualmente en colaboración con el Estado o el gobierno ante situaciones de emergencia. Tenemos un caso muy reciente, como es el caso del terremoto en Ecuador, perdón. Es decir, el caso en que el periodismo lo que debe hacer no es establecer algún tipo de watchdog inmediatamente sobre cómo se administra el presupuesto, cómo se administran los recursos para paliar las situaciones, sino contribuir a mostrar líneas de teléfono, divulgar los nombres o redes sociales donde las familiares pueden encontrar las víctimas, ese tipo de cuestiones. Es decir, contribuir a la solución de un caso de emergencia. La metodología que utilizamos es básicamente, tomamos 32 entrevistas en profundidad, es una investigación de campo de tipo cualitativo, e influenciado esto por un cambio en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, que fue en el año 2009, que hoy ha sido derogada, ¿no? Pero que establecía en el campo del espectro audiovisual una similitud o una equiparación entre lo que se llamaba los medios de gestión privada con fines de lucro, es decir, los tradicionales medios privados, los medios estatales o públicos, o aquellos medios privados sin fines de lucro, que eran básicamente los comunitarios. Nosotros le agregamos una categoría
cuarta, que serían los medios propios, es decir, aquellos medios en los cuales los periodistas son sus propios dueños, es decir, no dependen de un patrón o de un dueño del medio, ¿no? Y se obvió el soporte, es decir, eliminamos la variable soporte, es internet, audiovisual, gráfico, específicamente. No quisimos trabajar la cuestión de soporte. Y las entrevistas se realizaron entre el 2013 y 2014 en la área metropolitana de Buenos Aires y se terminó de publicar en un libro en el año 2015. Ahora bien, lo que nos resultó del primer trabajito, y esto voy a ir rápido, es que el modelo nos quedó muy corto. Es decir, nos quedó muy acotado, lo cruzamos por las divisiones tradicionales del periodismo como espejo, como reflector de la realidad, y otro como modificador o transformador de la misma, y nos quedó este primer cuadrito, que fue bastante limitado. Es decir, las observaciones que tuvimos las consecuencias son, nos habíamos quedado con poco desarrollo en el marco teórico. Y además que el modelo, una de las características que encontramos es que tenía poco nivel de aplicación a ciertos aspectos de la realidad local, por lo cual avanzamos hacia la realización de un nuevo trabajo con la ampliación de modelos, ¿no? Por ejemplo, del trabajo es bastante largo, pero voy a acotar dos supuestos. Dice, encontramos que el monitoreo, dice monitoreo, pero es monitoreo, es diferente que el watchdog. Es decir, en las entrevistas que hemos realizado, el monitoreo tiene una característica más social y estaba más vinculado a periodistas que trabajaban en medios públicos. Es decir, no cuestionaban tanto el rol de los órganos del Estado, los partidos políticos o los funcionarios en el gobierno, sino que apuntaban a la crítica hacia cierto tipo de poder económico-social. ¿Sí? El watchdog estaba más asociado a la visión de O'Donnell de accountability, para decirlo, es decir, cómo respondían. Y segundo, que el periodismo colaborativo, tal como estaba supuesto en el modelo original, en la versión que nosotros encontramos tenía un sentido radicalmente diferente. Es decir, el periodismo colaborativo no era una situación para caso excepcional de emergencia, como puede ser el terremoto en Ecuador, sino que se asociaba a un fuerte apoyo a un líder, a un partido o a un grupo en el poder, o en algunos casos con posibilidad de acceso al poder. Esto es lo que se denomina diferentemente, en el caso de los diferentes países, puede ser un periodismo militante, barricada, trinchera o partisan, digamos, ¿no? Entonces, el sentido era completamente diferente. Entonces, lo que hicimos, acá adelante un poquito, lo que hicimos es ampliar y abrimos un marco teórico para hacer un trabajo mucho más complejo. Y nos dio este cuadro, ¿no? Es decir, diferenciamos el monitoreo del watchdog, al radical le cambiamos el nombre por el alternativo, el colaborativo es ahora este tipo de periodismo muy común en los últimos años en América Latina, el facilitador, que le encontramos poca presencia, ¿sí? Y agregamos una variante que es institucional, que es aquellos periodistas que trabajan para algún tipo de organización intermedia, que es un área que está en auge, por lo menos en la Argentina, es decir, aquellos que hacen gacetillas de prensa para ONGs, gremios, sindicatos, iglesia, etc. Entonces nos estaba hablando de una característica donde además en las respuestas que hemos obtenido en el proyecto original, en el trabajo de campo, todos se consideraban profesionales. Es interesante, es decir, la profesionalidad tenía diferentes sentidos. Y lo cruzamos por varias variables, ¿no? Es decir, cuál es el tipo de fuente, el público que sigue, los valores, el profesionalismo, es decir, porque todos se consideran profesionales, la pretensión epistemológica y el tipo de democracia al que estaban asociadas, ¿no? En todo caso, después puedo retomar por eso, pero prefiero acelerar y ver. Y nos quedó la cuestión, frente a este cuadro que ya nos presentaba una cuestión más importante, es la formación. Porque había elementos propios de las respuestas de los periodistas, es decir, qué tipo de formación ellos valoraban al momento de reclutar gente, por ejemplo, para sus propios trabajos o desarrollos de comunicación. Entonces, voy a saltear un poco esto y vamos a ir a este último paso, que es la última parte del trabajo. Es decir,
según los tipos de periodismos considerados y los tipos de públicos, había diferentes tipos de pedidos de formación o cómo se consideraba la formación. Entonces, la formación tradicional, en el monitoreo del Watchdog se mencionaba siempre el modelo norteamericano. Aparecía siempre la escuela norteamericana de posguerra. Pero había esa diferencia entre utilizar la escuela norteamericana de posguerra, ya sea por una control o monitoreo sobre un poder social, ¿sí? Un poder que excede el poder político institucionalizado, sino las empresas, por ejemplo, grupos religiosos, ¿sí? Sindicatos en algunos casos, y otro que se limitaba a la visión tradicional de la cuestión del público considerado como ciudadano, y es la visión vinculada más al cuarto poder o presa independiente, pero mucho más específico, es decir, con apuntar los cañones sobre los poderes públicos, sobre partidos políticos, ¿no? Es decir, volvemos a la visión de la accountability, periodismo como accountability. El periodismo alternativo, que era originalmente el periodismo de base o los medios de base, por ejemplo, descartaban la formación, o por lo menos no consideraban la formación como algo relevante para poder trabajar en ese tipo de medios, sino que decían lo que vale es la práctica, la pasión. Es decir, 5W, pirámide invertida, todo eso está bien, pero lo que vale es la pasión y estar ligado a la gente, ¿sí? Eso es lo que se prima. Después, algún tipo de formativo, digamos, sobre la práctica periodística, si mismo más estructurado, como buscar determinada cantidad de fuentes, eso no era lo digamos, no era lo apetecible, no era lo que se estaba buscando, ¿no? El colaborativo, por ejemplo, lo que busca es básicamente una formación de tipo ideológico partidaria, porque el objetivo es sostener un líder, un grupo político o un partido, ¿sí? Entonces, el tipo de formación es más bien interna, ¿sí? Es decir, hay una desconfianza sobre la formación externa en cuanto a valores tradicionales de escuelas de periodismo. Lo que importa es un periodismo profesional en el borde, podemos decir en el borde, yo eso lo puse más en el paper que aquí, es decir, está en el borde de lo que es la ética de la convicción de Weber, digamos, ¿no? Es decir, en lugar de la ética de la responsabilidad estamos más cercanos a la ética de la política, y está, como se consideran profesionales, están ahí. Y el objetivo es trabajar sobre públicos partidizados. El facilitador tiene la formación del modelo europeo, pero cuando se entiende el modelo europeo es de las cadenas europeas públicas de posguerra, cosa que todavía sigue existiendo de los Alpes al norte, digamos, en gran medida, ¿no? Es decir, lo que trata de hacer es establecer algún tipo de debate, es facilitador, no trata de interferir, sino que es como un orientador de un debate para que las propias personas que participan de las audiciones emitan su opinión. Y por último, lo que consideramos es el periodismo institucional, que es aquel que está vinculado a una determinada institución. Puede ser, no es el caso político, sino puede ser una iglesia, una ONG, puede ser un sindicato, puede ser en algunos casos, esto está aumentando cada vez más, es decir, clubes o asociaciones, ¿sí? Vamos, lo que muestran es la perspectiva de cada uno, y el público en este caso es un público segmentado. A ver, voy a ir un poquito rápido, pues. Lo que nos encontramos frente a esto, frente a lo que habíamos partido en un principio con un modelo universal de periodismo, nos encontramos que hay muchas identidades de periodismo. Entonces, lo que nos plantea es que cada tipo de periodismo implica una formación que puede llegar a ser diferente. Es decir, es muy difícil abarcar la totalidad de los periodismos existentes en una sola escuela de formación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de empezar a orientarse hacia un determinado perfil de lo que se quiere como periodista. Es muy difícil abarcar todo, es muy difícil trabajar con la escuela norteamericana y trabajar con un modelo partidista, digamos, ¿no? Es decir, digamos, para una escuela de formación es bastante complejo. Y mantenemos que en esta matriz
el dinamismo de los soportes, los cambios, no consideramos el dinamismo propio de los cambios surgidos en el periodismo a partir de los cambios tecnológicos, porque eso ya nos producía otra variable que nos ponía, nos complejizaba mucho, digamos, no daba para un paper, daba para una cosa un poco más profunda. Y después, lo que tampoco consideramos en esto son determinadas culturas micro a nivel organizacional de los medios, es decir, como en algunos casos particulares de los medios puede haber algún tipo de cultura frente a otra, sino que empezamos por establecer algún tipo de marco teórico general. Por lo tanto, lo que terminamos esto es, para este caso del nivel de formación, es que nos encontramos con diversas entidades de periodismo, identidades de periodismo, y que los niveles de formación van a ser distintos. El problema es hacia dónde ir, ¿no? Ese es básicamente el sentido del trabajo. Es decir, no se puede abarcar todo, porque hay modelos que son contrapuestos, antagónicos y en algunos casos contradictorios. Bueno, quise ser breve y además las tablas dan para charlar un poco más, pero si hay alguna pregunta lo podemos hacer. Gracias, doctor. ¿Preguntas, por favor? Y no soy doctor. Discúlpame. ¿Preguntas? Perfecto. Es más una pregunta muy subjetiva en su formulación, pero de alguna forma el ejercicio es un llamado a que seamos conscientes sobre qué tipo de periodista queremos formar. Tal cual. ¿No? Y que dentro de esa posibilidad de reconocer, pues habrá que reconocer las particularidades de cada país, y esto invita a poder replicar incluso esta investigación y poder hacer ese reconocimiento por países, ¿no? Pensando en CLAEP. Sí, sí. Y de esa manera poder tener, digamos, una formación más pertinente, por lo menos en términos de la realidad aquella que los periodistas en ejercicio piensan que es el periodismo, ¿no? Tal cual. Es decir, sí. Nosotros partimos del proyecto original, es que los propios periodistas de los diferentes espacios que consideramos, los tipos de medios, dijeran qué era para ellos el periodismo, y todos coincidían, por ejemplo, que era profesional, a pesar de que el sentido de la profesionalidad era radicalmente diverso en algunos casos, ¿no? Pero lo que nos muestra es que hay una diversidad muy amplia, y si hay que establecer algún tipo de formación o escuela de formación, va a haber alguno que no va a poder entrar tan fácil si uno quiere aplicar determinados criterios de formación. Y si uno quiere aplicar otros criterios, eso va a ser desplazado, no va a ser considerado, ¿no? Es decir, es un primer esquema como para ver si hay escuelas de periodismo, es decir, hacia dónde vamos. Y esto sacamos la cuestión de Twitter, Facebook, blogs, etcétera, porque eso nos generaba mucho más conflicto, ¿no? Es decir, nos generaba una matriz muy difícil de cruzar. No, pero es así. Y el trabajo me parece que esconde además, o muestra el debate de las últimas décadas en la Argentina sobre la prensa militante versus la prensa profesional, que me imagino que debe ser un debate también que atravesó buena parte de los países de Latinoamérica. Incluso Estados Unidos. Incluso Estados Unidos, tal cual. Cada vez más creciente el tema del periodista partisan, digamos, ¿no? Sobre todo uno lo ve ahora más en campaña electoral. El problema es que, está muy bien lo que estás marcando, Hernán, pero es decir, incluso el periodista militante se considera que es profesional. Es decir, no es un problema que uno de afuera lo diga, o yo por algunos criterios diga, no, ese no es profesional. Lo que hicimos es sacar qué es lo que decía cada uno de ellos. Incluso los militantes dicen, nuestro profesionalismo pasa por esto, lo cual, en otros términos y otras categorías, es difícil, digamos, o determinados. En algunos casos puede ser que participen en determinados militantes. Por ejemplo, eso se daba básicamente con periodistas que decían que en lugar de participar sobre determinados líderes o grupos políticos, decían yo soy militante de los derechos humanos, ¿no? Y aplicó criterios de profesionalidad a partir de militantes de derechos humanos o derechos de subculturas de género, por ejemplo. Entonces, pero yo soy profesional. Pero pongo el énfasis en ese tipo de militancia. Me dedico a eso, a promover este tipo de cuestiones. O aborígenes, por ejemplo. O problemática de aborígenes.
Sí, bueno, lo que pasa es que en todo caso, me parece que habría que reenfocar también, no solo la cuestión de formación, sino los aspectos laborales. Fíjate que yo he trabajado esto es mucho, acotado. sí, he trabajado más de 20 años en uno de los diarios más importantes de Lima, y de un tiempo a esta parte, los editores, por ejemplo, que eran periodistas, han sido desplazados por administradores, antropólogos, sociólogos, y mi pregunta es si ellos llegarán a entender y comprender esto. Ese es el problema. Por eso, esto lo empezamos a hacer como una especie de, no con un criterio universalista, pero con un criterio tendiente hacia lo regional. Después, si aparecen algunos tipos de problemas en el medio, por algunas particularidades, como puede ser el caso de Perú, habría que revisarlo, ¿no? Pero nosotros no consideramos la parte de formación, digamos, de actividad profesional específica, ¿no? Es decir, lo que estás mencionando sobre los títulos con los cuales acceden a determinados puestos en las redacciones y demás, sino más bien en las actitudes que tienen, cuál es el nivel macro de formación. No interesa tanto el título, sino cuál es la actitud hacia ese tipo de medios y a los públicos a los que está dirigidos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una breve anotación, Cristian. Realmente es un nivel muy alto el que pones ahí con esta discusión, porque es un tema epistemológico, filosófico, y realmente las discusiones por mucho tiempo las hemos tenido en lo tecnológico, digamos, en la forma y en lo técnico. Entonces va a ser una tarea dura hacer esa, digamos, esa transmisión de esto, que es muy interesante para todos, porque de verdad no podemos mezclar esas perspectivas, y lo vivimos quienes trabajamos como profesores en facultades donde se ofrece un programa de periodismo. Entonces está el profesor que viene con la mirada anglosajona, con el que viene con la mirada de la corriente latinoamericana de la comunicación, y entonces déjeme decirle que ahí nos podemos quedar 10 años tratando de hacer esa convergencia, que no va a llegar, porque son perspectivas igualmente también ideológicas y políticas. Y muchas gracias por tu conferencia. No, en ese caso sí, es una decisión de cada escuela de periodismo de dar o una visión más amplia o una visión más restringida, depende a dónde quiere apuntar, la cultura, la sociedad en particular, el tipo de medio con el cual está asociado. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, profesor, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias por el nivel de acompañamiento de hacer otra vez. Con mucho cariño.